Hay de ustedes que abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Bienvenidos a meditar la palabra de Dios. Hoy nos toca leer y meditar este texto de Lucas 11, 42, 46. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay veces que bromeando, platicando con la familia o con los amigos, quizás les ha sucedido también a ustedes. Sucede que hay alguna persona que, pues por un motivo u otro, tiene mucho sin ir a la iglesia y entonces se le invita o tiene que ir por un bautizo, por una quinceañera o una boda. Y entre broma y broma dice: como tú casi nunca vas, cuando vais a entrar al templo, hasta humito va a salir, o de ti o del templo. Dice que como si fuera pues algo peligroso, como si en aquella persona habitara la maldad y entrando a un lugar santo se hubiera un exorcismo o algo así. Y ciertamente pues puede pasar, ¿verdad? También puede pasar que alguien se sienta incómodo al entrar en un lugar al que no está acostumbrado, o bueno, hay de todo tipo de experiencias. Pero veamos lo que dice Jesús en este evangelio. Jesús es la continuación, está en el contexto en el que se encuentra, del discurso que está dando mientras estaba comiendo. Fue invitado a comer y estaba pues sentado con en la casa de un fariseo, y le preguntaron qué es lo que hace que una persona sea pura o impura, porque se fijaban que él, si no se lavaba las manos, si no cumplía con los rituales de acuerdo a la tradición judía. Y entonces la pregunta viene de ahí: ¿qué hace que una persona sea impura delante de Dios? Es el pecado, sin duda, las malas acciones, la mala conducta. Y, y entonces, podríamos también decir que nos hace impuro a veces ciertas prácticas, ciertos objetos. Para ellos decían, bueno, no se podía contaminar comiendo alimentos impuros o juntándose con personas que no, pues que no eran tan religiosas o tan cumplidoras de la ley. Había una serie de situaciones en las que podrían incurrir para ser impuros. Y tal vez nosotros seguimos pensando en eso y por eso hacemos esas bromas con las personas que no son tan religiosas o que van de vez en cuando a la iglesia y que cuando entran dices: ay, te está saliendo hasta humo por haber entrado en un lugar santo. Pero la pureza del corazón, la pureza de la persona, no es solamente algo externo, no es algo externo. Ciertamente es mucho más profundo y es algo que sin duda a Dios no pasa desapercibido. Podemos engañar a los demás, nuestra apariencia, la sonrisa, el trato amable, pero en el fondo tener intenciones nada buenas o sentimientos o emociones que no coinciden con ese rostro cordial y amable que estamos mostrando. Pero eso, digo, y podemos hacerlo con los demás, entre seres humanos, entre unos con otros, pero con Dios no. Y entonces es ahí donde la misma religión se puede volver una máscara para aparentar cierta calidad de vida, cierta conducta moral aparentemente buena, pero que cuenta muchas veces es mucho más profundo, va mucho más allá.
Y ciertamente lo que nos contamina o nos aleja son nuestras malas acciones, el pecado, lo que hacemos de daño a los demás y lo que hacemos en contra, por supuesto, de la ley, los mandamientos de Dios. Eso sí contamina, pero esos a veces no son visibles. Las consecuencias son visibles, pero quien las planea, quien los maquina en su interior, no lo es. Entonces, es una cuestión, si la pureza es solamente externa, por algunas prácticas, por algunas cosas que hacemos aún dentro de nuestra religiosidad, bueno, es más visible y es más fácil a la vez juzgar. Pero como dice Jesús, hay algo mucho más profundo que no se puede descuidar y eso es la justicia y el amor de Dios. Entonces, ahí es donde habla la conducta. Entonces, si alguna vez o si tú, quien sea, no son muy asiduos a ir a la iglesia o acercarse a Dios, o pues seguramente tú tienes tu manera de vivir tu fe o hacer oración sin aparentar. No te sientas mal ni te sientas juzgado. Que nadie te diga que se va a quemar el templo cuando vayas o que te va a salir humo. No. Que finalmente en la presencia de Dios cuenta con qué actitud vas y con qué calidad de vida realmente, con qué intención tratas a unos y a otros en la vida de todos los días. Y por supuesto, dice, no descuides lo demás, dice Jesús, también el ser cumplidores, es decir, en nuestras prácticas religiosas, de oración, de misa, de observancia de las fiestas litúrgicas, de los tiempos fuertes como Cuaresma, Navidad, Adviento, etc. Entonces, pues no hagamos nuestra fe una apariencia, no mostremos un rostro amable con intenciones malas. Hagamos coincidir ese rostro amable con un corazón bueno, con un corazón honesto, con un corazón sincero. Y entonces seremos puros delante de Dios, independientemente de si practicamos o no, si hacemos esto o aquello para que los demás nos vean. Es algo muy esencial que Jesús tuvo que enfrentar y que fue muy claro con las personas religiosas, estudiosas de la Biblia de su tiempo, y lo sigue siendo para nosotros. No es la apariencia, es algo mucho más profundo. Y ahí le digo, tal vez a los demás, a nuestros semejantes, los podemos engañar, pero a Dios no. Entonces tratemos de vivir de esa manera, de vivir con rectitud, con justicia y en el amor de Dios. Que Dios los bendiga y tengan un bonito día. Hasta la próxima.